¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas en el que vamos a comentar lo más importante que ha sucedido en el mercado cripto en los últimos días, haciendo como siempre una breve actualización de los precios, comentando las noticias más importantes a nivel macro y a nivel cripto y analizando, por supuesto, los gráficos más destacados como el S&P 500, el petróleo y, por supuesto, Bitcoin. Que cuidado porque está entrando en una zona de mucho peligro, como habéis visto también en el título y en la miniatura de este vídeo. Y como siempre, al final de este vídeo también os compartiré las operaciones que hemos hecho durante los últimos días en Kings Capital, en mi club privado de inversores, para que sí sepas cómo estoy posicionando tanto a corto como a medio plazo, dada esta situación que estamos viendo actualmente en el mercado. Así que quédate hasta el final de este vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo estás y empezamos sin más dilación con este nuevo análisis. Vamos a comenzar como siempre por CoMarketCap, haciendo una breve actualización de lo que ha sido esta semana en cuanto a precios en el mercado de las criptomonedas. Y lo primero que vemos es que hemos tenido una semana positiva tanto en Bitcoin como en Ethereum, con subidas del 2,9 y del 2,4% respectivamente, que hacen que los precios estén ahora mismo en 61.500 y en 2.200 en Bitcoin y en Ethereum. Así que ha sido una semana positiva, pero tampoco demasiado movida, mientras que en las altcoins vemos bastante variedad, algunas que no se mueven prácticamente nada, algunas que suben con fuerza como por ejemplo Hype o ZEC, y algunas que retroceden también con ligera fuerza como Cardano, Bitcoin Cash, Link y algunas otras que caen entre el 0 y el 5%. Pero a grandes rasgos tampoco ha sido una semana demasiado destacada, a pesar de la gran cantidad de cosas que ha sucedido tanto a nivel macro como a nivel geopolítico y que vamos a comentar a continuación. Vamos a comenzar como siempre analizando las noticias a nivel macro y luego llevamos a la parte un poquito más centrada en el mercado de criptomonedas. Pero lo más importante ahora mismo, y como lo viene siendo en los últimos prácticamente mes y medio, es sin duda alguna la guerra que está sucediendo en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y bueno, vamos a hacer una actualización de lo que ha pasado desde el lunes pasado, que comentamos esto en el último análisis semanal. Lo que comentábamos entonces es que Trump había lanzado un ultimátum que vencía el martes por la noche y si no se llegaba a un acuerdo en ese momento, pues iba a acabar con Irán, según lo había dicho él, y se iba a mandar a la Edad de Piedra, que según él es donde pertenece. Pues bien, llegó finalmente ese martes por la noche y, como siempre, y como dicen siempre en Estados Unidos, Trump always chickens out. Trump siempre se echa para atrás, por decirlo así de un modo un poquito más amigable, se echó para atrás y aplazó 2 semanas esos ataques previstos con los que había amenazado a Irán, condicionando siempre esa pausa a la reapertura segura del estrecho de Hormuz. ¿Qué pasó? Obviamente nada más se anunció ese principio de acuerdo, por decirlo así, pues que el mercado celebró con mucha euforia ese giro y empezamos a ver subidas fuertes tanto el martes por la noche, el miércoles e incluso el jueves. Sin embargo, ¿qué pasó durante el fin de semana? Este sábado, pues que la tensión ha vuelto a subir. Se ha comunicado que no ha alcanzado ningún acuerdo de Estados Unidos con Irán y, por lo tanto, Estados Unidos ha anunciado el bloqueo del estrecho de Hormuz, devolviendo el riesgo de escalada al mercado y empujando de nuevo al alza el precio del petróleo, que había visto retrocesos importantes tras este principio de acuerdo que se anunció el martes por la noche. Ahora veremos también a continuación los gráficos de tanto S&P 500 como el petróleo para ver hacia dónde nos dirigimos en el corto y medio plazo. Luego, por otro lado, el viernes tuvimos un hecho súper importante que lo veníamos comentando también en los análisis semanales de las semanas anteriores y era el primer dato de inflación en Estados Unidos que realmente iba a reflejar las consecuencias de la guerra y, por supuesto, como foco principal, el aumento del precio del petróleo. Y bueno, la verdad es que el viernes tuvimos el CPI de marzo que salió en el 3,3%, que obviamente es una inflación bastante elevada, pero que fue ligeramente más baja que lo que se esperaba. Se esperaba un 3,4%, el resultado final fue el 3,3%, lo cual dio un poquito más también de oxígeno en ese sentido a los mercados. Se bajó un poquito esta narrativa de posibles subidas incluso de tipos de interés, aunque obviamente de momento no se plantea ninguna bajada, como en principio sí se planteaba a principios de este año. Y por último, en los mercados tradicionales, Wall Street ha seguido recuperando este terreno perdido durante las últimas semanas, durante todo este conflicto, pero es verdad que sigue bastante dependiente de cualquier titular. Cada señal de desescalada o de principio de acuerdo ha significado un rebote alcista, como el que vimos, por ejemplo, el martes, y cada ruptura de negociación o principio de no acuerdo ha devuelto el miedo, especialmente vía petróleo, subidas en el petróleo y caídas en los activos de riesgo, ¿vale? Así que así está la situación ahora mismo en el conflicto, en la inflación y también en el mercado tradicional. En cuanto a cripto, tampoco hay demasiada novedad en el terreno de altcoins, pero sí que es verdad que hemos tenido una muy buena semana en cuanto a flujos institucionales en los ETFs de Bitcoin, con en total unos inflows superiores a 600 millones de dólares, lo cual es una noticia
muy positiva, que en momentos de incertidumbre, de tensión y sobre todo en momentos en los que pues ha caído muchísimo el precio de Bitcoin hasta zonas muy interesantes, sí que vemos esta respuesta de las instituciones, sí que vemos esta demanda por Bitcoin y ya empezamos a ver números que nos gustan bastante, aquí como 600 millones de inflows en una misma semana. Luego, en cuanto a adopción institucional, sí que me gustaría comentar que Morgan Stanley va a debutar, bueno, de hecho ya ha debutado su ETF de Bitcoin en el New York Stock Exchange ARCA, consolidando que los grandes bancos tradicionales ya están entrando con producto real en el mercado spot. Así que noticia muy importante porque, repito, los mismos bancos que ahora mismo están sacando productos sobre Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas son los mismos que hace 5 o 10 años criticaban este ecosistema, incluso insultando a la gente que lo compraba y diciendo que esto iba a ser un scam y que iba a acabar todo en cero. Así que es importante siempre recalcar este cambio de narrativa que poco a poco se está viendo en los institucionales. Entonces, dicho esto, vámonos a los gráficos y quería comentar, como siempre, primero el S&P 500, porque ya sabéis que es obviamente el índice más importante del mercado tradicional. Y me parece muy interesante porque sí que veníamos comentando que estamos en una situación crítica durante la semana pasada porque estábamos replicando con muchísima precisión y exactitud justamente el movimiento bajista que vimos entre febrero y abril del año pasado, del año 2025, con una ruptura a la baja de la media móvil de 200 días, como podéis ver aquí, luego un pequeño rebote para retestearla junto con los mínimos que había roto anteriormente en enero y luego vino la posterior caída final, que era otra vez una caída del 10%, si no me equivoco, no, incluso más del 16%. Por lo tanto, lo que estábamos viendo justamente la semana anterior con la recuperación era exactamente el mismo patrón. Habíamos visto pues este rango lateral durante un tiempo, luego esta pérdida de los mínimos, como aquí sucedió, esta pérdida de la media móvil de 200 en diario, que también sucedió, caída del 10% en el mercado. Luego habíamos visto una recuperación exactamente igual que aquí durante el mes de marzo del año pasado y luego estamos especulando con que podría venir de nuevo una caída como la que vimos en final de marzo o principio de abril del año pasado, que era una cosa como esta y que amenazaba con llevarnos incluso a la zona de los 6.200, 6.100 o, por qué no, de los 6.000. Pues, ¿qué ha pasado esta semana? Pues ha pasado justamente lo contrario. Hemos anulado, por así decirlo, el patrón. Hemos conseguido superar tanto la media móvil de 200 como los mínimos anteriores, que estaban en 6.700, y ya hemos sido capaces de superar en el S&P 500 los 6.800, que es muy importante que durante esta misma semana se mantenga el precio por encima de este nivel, porque de lo contrario podríamos ver un retroceso otra vez brusco, ponernos por debajo de los 6.700 y de nuevo notar por lo menos esta amenaza que tenemos aquí muchos inversores en la cabeza de que vuelva a haber una caída tan brusca como la que vimos en 2025. Así que de momento muy buenas noticias, pero todavía yo no daría todo por ganado porque hay que esperar a que esta semana consolidemos esta ruptura al alza otra vez de esta media móvil de los 6.700 y ya nos consolidemos y nos estabilicemos por encima de esos niveles. Además, me gustaría comentar que a pesar de pues la buena noticia que recibimos el martes y de este relief que hemos conseguido en el S&P 500, la realidad es que el petróleo sigue estando bastante caro. Hoy sin ir más lejos, hoy estamos subiendo más de un 6% y volvemos a superar la barrera de los 100, ¿vale? Que está muy bien que en el S&P 500 estemos de nuevo en 6.800, está muy bien que esté un poquito más controlado el tema de Oriente Medio, pero si seguimos teniendo un petróleo por encima de los $100, a pesar de que el dato de inflación de marzo no ha sido tan malo como se esperaba, probablemente si seguimos en estas zonas en el petróleo, el CPI, o sea, el dato de inflación de abril y de mayo, y cuanto más seamos así, más meses en adelante, pues seguirá siendo muy malo y eso es lo que realmente importa a medio plazo y lo que perfectamente puede hacer que de aquí a verano veamos una corrección más severa en el S&P 500 y por ende también en el mercado de criptomonedas. Así que a corto plazo, muy buena noticia de que el S&P 500 recupere este nivel, pero ojito porque el petróleo todavía está muy caro y esto es lo que va a provocar repuntes inflacionarios que puedan llevar a correcciones más importantes en el medio plazo. Así que buenas noticias y no tan buenas noticias entre el S&P 500 y el petróleo. Luego, yéndonos a Bitcoin, que es lo que más nos importa, estamos entrando en una zona súper importante del gráfico, que es una zona, en mi opinión, de peligro y por eso os lo he puesto también en la miniatura y en el título de este vídeo. Y es que, bueno, seguimos en este mismo canal alcista que llevamos comentando desde hace ya no sé cuántas semanas. Seguimos en un periodo de aburrimiento total en el mercado. Cada vez está más definido este canal alcista que está pues actuando en forma de periodo de consolidación tras las caídas fuertes que vimos entre mediados de enero y mediados de febrero
más o menos. Y ahora llegamos a un punto muy importante porque después de estar desde prácticamente comienzos de febrero, es decir, ya llevamos más de 2 meses en este canal alcista, llegamos a un momento muy importante porque llegamos a retestear zonas muy críticas. En primer lugar, estamos retesteando ahora mismo, justamente ahora mismo, de hecho lo hemos rechazado durante el fin de semana, esta directriz bajista que vemos aquí en color azul. De hecho voy a quitar esta medida para que se vea un poquito mejor. Si nos fijamos, estamos justamente retesteando esta directriz bajista que se forma juntando los máximos del 5 de octubre, los máximos del 14 de enero, y aquí vendríamos a tocarlo otra vez con la posibilidad de rechazarlo, formar aquí un nuevo máximo e iniciar un nuevo tramo bajista como el que vimos entre octubre y noviembre y como el que vimos entre enero y febrero. Pregunta, ¿tiene que ser exactamente aquí donde formamos el máximo? No tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué, y ahí os voy a explicar también luego otra teoría que tengo. Pero aparte también de esta directriz bajista, también tenemos una media móvil muy importante, que es la media móvil de 100 periodos en gráfico diario, que es la que ejerció aquí justamente de soporte, de resistencia, perdón, el miércoles 14 de enero, que fue justamente donde formamos este máximo y desde donde empezamos la caída de enero y febrero, y aquí estamos muy cerquita ya de testearlo. De hecho está ahora mismo en 65.000 esta media, y por tanto no solamente tenemos la barrera de la directriz bajista, sino también tenemos la barrera y la resistencia de esta media móvil de 100, que ya ejerció también como resistencia justamente a mediados de enero, antes de comenzar el siguiente tramo bajista de este bear market, ¿vale? Así que tenemos, como digo, dos barreras hay que superar muy importantes, dos resistencias muy fuertes, y por eso considero que estamos entrando en una zona de peligro en Bitcoin. Luego, para no ponernos tan negativos a nivel técnico, creo que tenemos aquí un dato también bastante importante. Voy a quitar tanto la media como la directriz para que lo veamos un poquito más claro. Y es que el Global Liquidity Index sí que es verdad que nos indica que podríamos tener, por el otro lado, un poquito más de relief. Porque es cierto que a nivel de directriz bajista, pues coincide justamente aquí en los 63.000 y podría marcarnos el inicio del siguiente movimiento bajista. Es cierto que la media móvil de 100 días que hemos visto aquí justamente coincidió en enero y podría también indicarnos el comienzo de un nuevo tramo bajista desde el punto en el que estamos. Pero hay que tener claro que a nivel estructural no es necesario que caigamos justamente desde aquí para continuar en el mercado bajista. De hecho, perfectamente podríamos ver cómo Bitcoin durante las próximas semanas sigue, por ejemplo, haciendo subidas y bajadas aquí dentro del canal, ¿vale? Incluso llegar a tocar los 80.000 sin ningún tipo de problema, y ya desde ahí iniciar el siguiente movimiento bajista, ya entrando en el verano. Y si ocurre esto, a pesar de que habiendo ocurrido esto, si hubiera roto claramente la media móvil de 100 y si hubiera superado la directriz bajista que viene desde el 5 de octubre, pasando por el 15 de enero y llegando hasta aquí, aunque se hubiera roto, esto a nivel de estructura, a nivel de price action, seguiría siendo perfectamente válido en una tendencia bajista, porque al final lo que cuenta no es tanto la precisión de una línea de tendencia, no es tanto la precisión de una media móvil, sino al final la consecución de máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Y aquí lo que seguimos viendo es que tenemos un máximo aquí, tenemos un mínimo aquí que es decreciente, un máximo que es decreciente sobre el anterior, un mínimo que es decreciente sobre el anterior. Y aquí, si llegamos incluso hasta los 80 o 82.000, por ejemplo, aquí, pues seguiría siendo un máximo decreciente sobre los 97.000 que marcamos aquí el 15 de enero. Por tanto, la tendencia bajista en gráfico semanal, que es lo que importa en el medio y largo plazo, seguiría totalmente intacta, ¿vale? Y nos anticiparía también un siguiente movimiento bajista durante las siguientes semanas o meses. Y esto quería comentar porque justamente el gráfico que he puesto aquí, el de Global Liquidity Index, que históricamente, o por lo menos en los últimos 2 o 3 años, nos ha servido de mucha ayuda para detectar posibles máximos y mínimos que podrían venir en las próximas semanas gracias a la correlación que tiene Bitcoin con la liquidez global, con un retraso más o menos, salvando las distancias, de 12-13 semanas, nos indica que, igual que nos indicó aquí un máximo, aquí un mínimo, aquí nos podría indicar un siguiente máximo en la zona de más o menos mediados finales de mayo, y por tanto podríamos llegar a la conclusión de que podríamos seguir viendo subidas por dentro del canal durante las próximas 3 o 4 semanas, alcanzar incluso los 80.000 a mediados o finales o comienzos, cuando sea, de mayo, formar el máximo decreciente, aquí en esta zona, y ya a partir de mayo, junio, julio ver el siguiente tramo bajista.
¿vale? Y esto lo digo porque obviamente siempre hay que tener todos los elementos aquí en cuenta, tanto la liquidez, tanto las medidas móviles, las estructuras técnicas, etcétera. Y por tanto, yo llego a la conclusión de que es cierto que estamos en zona de bastante peligro, en mi opinión. Creo que el hecho de que estemos justamente retesteando tanto la media móvil de 100 días como también la directriz bajista que viene desde octubre y también desde mediados de enero, pues bueno, corremos riesgo, la verdad, de caída, corremos riesgo de no conseguir subirlo, pero también considero que tenemos todavía margen para ver subidas incluso más fuertes hasta comienzos, incluso finales de mayo, y que aún así no se rompería esta estructura bajista a medio y largo plazo que sigue estando vigente desde mi punto de vista en Bitcoin. Entonces yo, ante esta situación en la que por un lado veo que tenemos resistencias muy fuertes, pero que tenemos un poquito más de margen a nivel de tiempo también, yo considero que no es un buen momento, por ejemplo, para seguir estando en long en algunas posiciones que teníamos abiertas, por ejemplo, en Kings Capital, en mi club privado de inversores, y por tanto, en esta zona que estamos viendo aquí, en la zona de entre 72 y 76, que es la zona de peligro que yo he dibujado, considero que es más zona de ventas que de compras. Y cuando digo una zona de ventas, no me refiero a que tengas que abrir shorts a mansalva o que tengas que vender todo tu portafolio, sino que para mí es una zona donde conviene por lo menos eliminar el riesgo que no quieras tener en tu portafolio. Es decir, si tienes más altcoins de las que tú piensas que deberías tener, esa me parece una buena zona para vender o por lo menos hacer ventas parciales. Si quieres obtener más liquidez en tu portafolio, me parece una zona muy buena para vender un poco de cada posición y obtener más liquidez y aumentar ese porcentaje que tienes del portafolio en stablecoins para aprovechar una posible caída de aquí a verano. Incluso si quieres ir un poquito más allá, como me gusta hacer a mí y nos gusta hacer en Kings Capital, pues incluso habría algunos shorts de cobertura para protegerte ante esta posible siguiente caída del mercado a medio plazo, ¿vale? Esa es mi conclusión y así es como yo opero este tipo de situaciones, pero siempre teniendo en cuenta lo que hemos comentado del Global Liquidity Index, que normalmente es muy certero, justamente dándonos puntos donde el precio forma máximos a medio plazo. Por tanto, creo que hay que tener muy en cuenta ese hecho. A medio y largo plazo, yo sigo pensando que, como os vengo diciendo en los últimos meses, creo que todavía falta una última caída, probablemente hasta la zona de entre 45 y 55 mil dólares. No creo que vayamos a terminar este bear market sin tocar, o por lo menos sin romper a la baja, esta media móvil de 200 semanas, que históricamente siempre ha sido así. Además, ya os comenté en el vídeo anterior del lunes pasado que para mí todavía hay mucho margen de subida aquí en la dominancia del UST más la dominancia del USDC, que tiene todavía un 30 y pico por ciento de margen de subida hasta la zona del 15%, que es donde llegó justamente el mercado bajista anterior, y por tanto considero que Bitcoin todavía tiene margen de caída de más o menos del 30%, que desde precios actuales ya dijimos que más o menos nos llevaría a un precio de 50 mil dólares, ¿vale? Así que para mí todavía sigue habiendo un riesgo muy grande durante 2026 de ir a visitar estas zonas, y aquí es donde yo voy a utilizar el resto de la liquidez que me queda en el portafolio, que ahora a continuación os diré cuánto es, ¿vale? Porque vamos directamente a los movimientos que hemos hecho durante esta semana en Kings Capital, mi club privado de inversores. Pues bien, el martes pasado, como vimos todo este ultimátum de Donald Trump, todo este pánico del mercado sobre un posible ataque que iba a acabar con Irán y les iba a mandar a la edad de piedra, como decía Trump, pues bueno, aprovechamos para abrir con este pánico unos cuantos longs. Abrimos 3 longs apalancados 5X en Hype, Morpho y Sol, que están en unas zonas bastante interesantes de compra. Y lo abrimos con un 0.5% del portafolio cada trade, ¿vale? En total utilizamos un 1.5% del portafolio para estas operaciones, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta deciros en qué invierto, qué operaciones abro y sobre todo con cuánto dinero estoy operando, con cuánto dinero estoy ahora mismo en liquidez, para que si sepáis cómo yo personalmente gestiono mi portafolio, que no digo que sea la mejor forma de hacerlo, pero por lo menos es la mía, ¿vale? Entonces, la verdad es que fueron bastante bien los longs, obviamente con la noticia de que Trump al final se echaba para atrás, pues vimos subidas en el mercado y pues aguantamos estos longs hasta el viernes, que es cuando decidimos cerrarlos porque venía justamente el dato de inflación y yo no quería llegar al dato de inflación, que era un dato muy importante y esperado por el mercado, con posiciones apalancadas abiertas, porque normalmente esos datos generan mucha volatilidad y yo no quería simplemente estar ahí. Por lo tanto, cerramos los 3, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo fue. Morpho fue la que mejor fue, entramos aquí justamente en 1.6 y nos fuimos, cerramos en 1.83, sacándole
un 14% más o menos de rentabilidad, que multiplicado pues por el 5x del apalancamiento, pues le sacamos como un 70% de beneficio. En Hype fue un poquito menos, de hecho ahora me arrepiento de haber acertado porque como veis ha seguido subiendo, pero bueno, le sacamos un 11,5% más o menos de rentabilidad, que multiplicado por el 5x pues da un 58% más o menos le sacamos de rentabilidad. Y Sol fue la que me fue menos bien, por así decirlo. Entramos aquí en 80, nos salimos aquí en 83 y pico y le sacamos un 4%, más o menos un poquito más, que multiplicado por el 5x pues fue un 20% de beneficio, que bueno, no es mucho la verdad, pero oye, mejor que nada. Cualquier beneficio siempre es bienvenido. Entonces, como os digo, invertimos un total del 1,5% del portafolio entre las 3 operaciones y entre las 3 operaciones hemos ganado un 0,8% de rentabilidad sobre el portafolio, lo cual, pues bueno, algunos consideraréis mucho o poco. A mí lo que me gusta es siempre pues ajustar el riesgo al retorno que quiero tener y al final eso es lo que aplico en todos mis trades, ¿vale? A partir de ahora, esta semana lo que vamos a buscar es rechazos en las zonas de oferta importantes de Bitcoin, en esta zona de riesgo, de peligro que os he marcado aquí, y si vemos también rechazos en esta zona, pues consideraremos abrir algunos shorts de cobertura en altcoins bajistas. Ya sabéis que a mí me gusta cuando Bitcoin se pone alcista, meterme en altcoins que están más alcistas que Bitcoin, como por ejemplo Morpho, Hype, como hemos visto pues hace unos minutos o hace unos segundos, y cuando sucede lo contrario, cuando Bitcoin se pone un poquito más bajista a corto plazo, busco altcoins que sean mucho más bajistas de Bitcoin, y esto es muy fácil encontrarlo en proyectos que a nivel fundamental están muertos. Por ejemplo, Polkadot es una de las que más me gustan, Celestia es una de las que más me gustan, Rune es otra de las que más me gustan, pero bueno, ya las conocéis algunos que me lleváis siguiendo un tiempo en el canal, unas semanas, siempre os comparto los shorts que hago, así que bueno, yo buscaría ese tipo de operaciones. Y a medio plazo seguimos con la liquidez disponible, un 36% exactamente en el portafolio ahora mismo en liquidez, que parte de ella está puesta en órdenes de compra ya de forma completamente automática en Bitcoin, Ethereum, algunas altcoins y algunas empresas relacionadas con el sector cripto, pero de momento considero que es pronto para utilizar más liquidez y de momento lo que voy a buscar es shorts de cobertura si llegamos a 75 o incluso 80.000, algunas ventas parciales y con eso estamos listos para el corto plazo. Así nada, ya sabéis que si queréis sumaros a la operativa que estamos haciendo en Geeks Capital podéis agendar una llamada completamente gratuita conmigo y con mi equipo en el primer enlace que veréis en la descripción, así que os animo a hacerlo, a ver cómo funcionamos y a dar el paso de empezar a invertir con nosotros en este próximo mercado alcista. Y nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like como siempre, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos el siguiente lunes en el siguiente análisis semanal. Un fuerte abrazo y que tengáis una muy buena semana.